Bueno, voy a grabar la clase para los compañeros que no estén, ¿sí? Bueno, voy a arrancar a explicar la teoría un poco de tejidos bueno, no tuvimos clases por paro. Bueno, hoy también era paro, pero ya no les quería seguir postergando el repaso, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de tejido que estuvimos charlando un poco en clase, pero habíamos estado hablando al respecto de que habían cuatro tipos de tejidos, ¿sí? ¿De qué está hecho estos tejidos? Bueno, justamente están hechos de células especializadas con algunos productos celulares específicos, ¿sí? Vamos a ver que hay tejidos que van a tener un poquito más de estos productos y otros que van a tener menos, ¿sí? Por ejemplo, el tejido conectivo y el tejido nervioso son los que más producto van a hacer, ¿sí? Van a generar mucha matriz. Bueno, por ejemplo, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, ¿sí? Son de tejido conectivo, ¿sí? Justamente esta secreción, en el caso del óseo, por ejemplo, es la que le va a determinar sus características. Si en el epitelial hay algunas veces que forma glándulas, ¿sí? En el que vemos en la materia es principalmente de recubrimiento. Bien, entonces estuvimos hablando también en las primeras clases acerca de los niveles de organización. Y bueno, los niveles de organización son los niveles en que se relacionan ciertos elementos y que forman una estructura que se da por esa unión de elementos, ¿sí? Pero vamos a ver que no solamente se va a dar por la unión de elementos, sino que también hay características propias de cada nivel que surgen, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de la célula, justamente una característica distintiva que aparece en ese nivel de organización es la vida, ¿sí? Bueno, estos tejidos van a formar los órganos, que son los que estuvimos viendo, ¿sí? Estuvimos viendo los sistemas de órganos. Por ejemplo, vimos el sistema digestivo y vimos que, por ejemplo, el estómago va a estar formado por diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, acá tenemos que el estómago, ¿sí? Va a estar formado por ejemplo, células musculares, o sea, tejido muscular, tejido conectivo que permite la unión entre los tejidos, tejido nervioso, porque yo me doy cuenta cuando tengo hambre, o, por ejemplo, mi cerebro le manda al estómago cuando tiene que moverse para justamente que la comida pase del estómago al intestino, ¿sí? Bien, también va a estar irrigado por la sangre, porque habíamos visto que justamente si yo no tengo los nutrientes necesarios para que esas células vivan, se mueren, ¿sí? Y vamos a tener el tejido epitelial mucoso, que es el de recubrimiento. Bien, entonces, estos órganos van a cumplir una función en común, por ejemplo, en el estómago, la de el procesamiento de las sustancias que vienen a través de la alimentación. Bien, los temas, acá me preguntan, profe, los temas centrales del módulo 4, 6 y 7, ¿cuáles serían? Bien, o sea, entran todos los módulos, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Eh, bueno, no sé si estás apurado, Isaías, pero eso lo voy a decir más adelante. Eh, Ahora yo voy a revisar un parcial con ustedes para que vean qué es lo que tomamos, qué ideas son las que justamente tendemos a tomar, pero lo que ustedes tienen que saber siempre que los contenidos mínimos son los que vemos en los objetivos, que siempre se los repito todas las clases,
¿sí? Son esas ideas o objetivos previos que tenemos de qué es lo que esperamos que ustedes sepan de los temas, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener justamente diferentes tipos de células, ¿sí? Célula epitelial, células del tejido conjuntivo, células del tejido nervioso y células musculares, ¿sí? Por ejemplo, también estos órganos, perdón, estos tejidos forman órganos como el corazón o los vasos sanguíneos, que por ejemplo forman parte del sistema circulatorio. Bien, entonces un órgano es una estructura con límites discretos y está compuesta por dos o más tipos de tejidos, con frecuencia por cuatro. Esto era lo que estábamos hablando la vez pasada. Por ejemplo, si yo tengo que definir qué órganos forman parte del sistema digestivo, bueno, justamente porque son órganos, porque están formados por diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, la boca va a estar formada por tejido mucoso, conjuntivo, muscular, ¿sí? Por ejemplo. La lengua va a tener un montón de características. Y yo, por ejemplo, cuando necesito mover la lengua, pienso y la lengua se mueve y bueno, justamente puedo hacer eso porque tiene tejido nervioso, por ejemplo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, voy No, siguiendo. profe, hay compañeros que no pueden entrar. ¿No pueden entrar? A ver. Mm, mm, no, no tengo. A ver, gente en espera. O aparte les puse que entren automático. A ver. A ver. ¿Les dijeron por qué no pueden ingresar? No, hay preguntas. Bueno,
Bueno, bien, entonces, vamos a tener que tenemos diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Que cada uno se va a unir para justamente dar lugar a los diferentes tipos de órganos. Estos órganos pueden ir variando, ¿sí? Y también vamos a ver que los tejidos van variando. Por ejemplo, uno de los tejidos que vimos bastante cuando vimos sistema digestivo fue el tejido epitelial que recubre el intestino delgado. ¿Sí? Habíamos estado hablando acerca de estas prolongaciones que tiene el tejido epitelial del intestino. ¿Qué ven acá en estas células? Puede ser que tengan vellosidades, Sí, tienen vellosidades. también como que las células están como agrupadas en la parte de abajo, me refiero, Ujú. unas todas encima de otras, puede ser. Bien, acá nosotros tenemos que es simple, ¿sí? O sea, yo tengo una celulita simple. Pero es verdad que hace como estos repliegues, ¿sí? O sea, si vos lo ves en una vista columnar, sí, tengo una columna de células, ¿sí? Una al lado de la otra. Pero normalmente cuando hablamos de epitelio simple, hablamos justamente como entendiéndolo esto como un plano, ¿sí? Pero bueno, estas zigzag que hacen las células epiteliales en el intestino permiten justamente tener más superficie de absorción, ¿sí? Es decir, cada una de estas celulitas van a ayudar a que justamente el contenido que esté en el intestino pueda ser absorbido y, bueno, justamente llegue a el capilar, que es justamente donde se puede llevar a cabo la incorporación de esos nutrientes. ¿Por qué un capilar y no una vena o una arteria? ¿Qué les parece? Puede ser porque el capilar era el encargado en el sistema circulatorio de hacer el intercambio. Exacto, también porque está formado por una célula epitelial muy finita, ¿sí? Que justamente permite el intercambio, ¿sí? Y esto que yo tengo acá abajo, sosteniendo el tejido epitelial y conectándolo con, por ejemplo, los músculos y eh, el capilar en sí mismo, ¿sí? Va a ser el tejido conectivo, ¿sí? Que como su nombre lo indica, va a conectar tejidos y justamente permite la llegada de ciertos nutrientes como el oxígeno y que se pueda llevar otros como los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Bien, estas capas musculares, por ejemplo, que yo voy a tener abajo en el intestino, me van a permitir la motilidad intestinal. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque justamente me permiten que se vaya moviendo de un lugar al otro y que eso justamente ayude en primera instancia a que las enzimas se puedan unir a los restos de comida que fueron degradándose en la boca y en el estómago, y con las enzimas pancreáticas y algunas sustancias que incorpora el hígado como la bilis, van a terminar de digerir varias cosas, ¿sí? Y bueno, también para que no se acumulen en ese lugar. Sí, los capilares trabajan en conjunto con las venas y las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias son las que llevan en primera instancia la sangre desde el corazón hasta algún tejido, ¿sí? Entre medio de las arterias y los capilares vamos a tener arteriolas. Y después las venas son las que devuelven la sangre al corazón, ¿sí? Y por eso nos permite justamente la circulación de la sangre. Por eso el nombre del sistema circulatorio. Bien, voy pasando. Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Profe, yo lo que no entiendo es el Sí. tejido conectivo que está abajo de todo. O sea, ¿ese Este, tejido solamente cumple la función de conectar tejidos? claro, este es como que contiene al resto de los tejidos para que no se desarmen. Eh, lo que hace justamente es como actuar como si fuera una barrera, tanto cercana al epitelio como por fuera.
Lo que hace es contener, está formado por muchas fibras de colágeno que le dan sustento a los demás tejidos. Es como que permite que no se rompa. Y también permite, por ejemplo, que desparrame la fuerza en todos los tejidos. Por ejemplo, vos imagínate que vos te comes un sándwich y eso que va a ir atravesando, por ejemplo, tu esófago, tu estómago, infringe cierta presión sobre el resto de los tejidos. Entonces, en parte, ese tejido conjuntivo ayuda a actuar como malla que impide que justamente se rompan el resto de los tejidos. ¿Se entiende un poquito más ahí? Sí, sí, ahí entendí un poco más. También me di cuenta que el conectivo no solamente estaba abajo, sino también como ahí al lado del epitelial y Sí, ahí me di cuenta que lo estaba como sosteniendo, por decirlo de alguna manera. claro. Sí, en este. Después hay como ciertas especializaciones del tejido conjuntivo. Por ejemplo, la sangre es una especie de tejido conjuntivo. O sea, tiene muchas variaciones ese tejido conjuntivo. En acá, Isaías me pregunta. Profe, ayer estuve en una clase de apoyo, los profes me dijeron que el alcohol no llega al hígado, no necesita las enzimas del hígado y el páncreas directamente pasa al torrente sanguíneo. No entiendo muy bien esa parte, entonces saltea ese proceso. Claro, o sea, no es que directamente llega al hígado, no es que el hígado es el que, por ejemplo, siempre pasa primero a la sangre, todo lo que consumimos, sea alcohol o no alcohol, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol hay veces que se puede llegar a absorber en el estómago, eh, pero siempre pasa primero hacia los capilares, se reparte por todo el organismo y bueno, lo que va a hacer el hígado es cuando llega, o sea, el tema de que el hígado es uno de los primeros por los que pasa la sangre cuando después vuelve al corazón, ¿sí? Entonces, lo que pasa es la sangre, no el alcohol directamente, es la sangre que fue, Sí. que se llenó de alcohol en el intestino o en el estómago y después sí pasa por el hígado y hay algunas enzimas y sustancias que vuelven menos tóxico al alcohol en el cuerpo. Pero no es que el hígado vuelca enzimas en el intestino para degradar el alcohol, sino que es una cosa que ocurre internamente a nivel celular y bueno, por eso justamente se pueden morir las células del hígado cuando consumís mucho alcohol y durante bastante tiempo. Y si lo haces todos los días, no le das tiempo a recuperarse a las células del hígado. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, el alcohol se absorbe en intestino o en estómago, llega a la sangre a través de los capilares y bueno, se retoma y vuelve o sea, vuelve su camino hacia el corazón. Bueno, en el medio el hígado es el que va a recibir ese alcohol y va a intentar procesarlo, pero internamente, a nivel intracelular. Acá me dice Macarena, dice, profe, hablando de los tejidos, primero hay una de las actividades que pasaste que todavía no logré hacer. Quería decir qué tipo de tejido es, no logro hacerlo y me confunde. ¿Qué me puede decir? Eh, bueno, si querés, mándalo al grupo y la veo porque no me la acuerdo, la que vimos. Isaías dice, si yo lo salteo en la descripción del hígado, influye mucho en la respuesta. Directamente pongo que se absorbe por el torrente sanguíneo. Claro, o sea, si estamos hablando en términos generales, pasa a la sangre, ¿sí? Acuérdense que ninguno de los órganos que son anexos, ¿sí? Las glándulas anexas, va a participar en el transporte de los restos de alimentos, ¿sí? Solamente participan produciendo sustancias que ayudan a la digestión, pero no atraviesan
alimentos esos órganos, ¿sí? Eso es importante porque es un error bastante típico en los exámenes. Bien. Ahí Macarena mandó una fotito. Bien. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero eso es tejido conjuntivo. Ahora les voy a mostrar por qué. Bien. Bien, acá tenemos el apotito. Bien, esto que yo tengo acá, ¿sí? Son células. ¿Y qué se imaginan que es esto que tengo alrededor, entre medio de esos huequitos? Puede Matriz, ser matriz. Es matriz, exactamente. Esto es tejido conjuntivo, que bueno, justamente esto parece ser un tejido de un cartílago, ¿sí? Donde justamente la matriz es bastante rígida y tiene muchas fibras de colágeno. Y bueno, justamente eso permite que ciertas articulaciones o ciertos eh, sí, más que nada, por ejemplo, las articulaciones de la rodilla, del hombro, van a tener bastante tejido cartilaginoso que ayuda a que no se friccionen los huesos, ¿sí? Entonces tiene que tener bastante tejido colágeno que justamente permite que se desparrame bien la fuerza, que la fricción no se dé, ¿sí? Y protege a los huesos. Bien, acá es vital el uso de la matriz, ¿sí? Necesitamos mucha matriz y bueno, justamente va a definir en parte a este tejido, ¿sí? Que va a permitir su función, ¿sí? Por eso cuando hablamos de tejido, parte de las funciones que determinan, eh, parte de las características que permiten identificar la función de este tejido, va a ser la producción de matriz extracelular que hacen las células. O sea, cada una de estas células va a producir esto que le rodea. Bien, vamos a tener que, por ejemplo, el tejido conjuntivo tiene bastante matriz extracelular. Por ejemplo, acá yo tengo que las células están bastante distanciadas entre sí y en el medio tengo matriz, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Bien, el tejido conectivo, ¿sí? Vamos a tener diferentes aspectos, ¿sí? No les vamos a tomar cada uno de las formas del tejido conectivo. Pero algo que tienen que identificar bien es que el tejido conectivo tiene mucha cantidad de matriz, ¿sí? Y normalmente está por debajo del tejido epitelial. Puede ser que haya tejidos especializados como son la sangre, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso o el óseo, pero normalmente el tejido conectivo está por debajo del epitelial. El epitelial vamos a ver que justamente está cerca de algo que está, que vuelca hacia algún lugar, ¿sí? O que conduce al exterior de alguna manera. Por ejemplo, el tejido epitelial es el que nos recubre la piel, ¿sí? O por ejemplo, recubre todos los órganos internos, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema digestivo yo tengo que todo lo que es el tejido que recubre mi boca, el esófago, la faringe, el estómago, el intestino, todo por dentro y lo que está comunicado hacia la luz, ¿sí? Por ejemplo, si bien no está directamente afuera, ¿sí? Como la piel, vamos a tener que se comunica al exterior por la boca y el ano. ¿Sí? Entonces es un tejido que normalmente sirve para recubrir, algo que va a estar en contacto con el exterior. Después hay especializaciones que son glándulas, pero bueno, eso no lo vemos, lo van a ver en histología. Bien, después tenemos el tejido muscular,
¿sí? Que normalmente tiene proteínas de contracción, ¿sí? Por ejemplo, esto que vemos acá, bueno, este justamente es tejido muscular estriado, ¿sí? Y justamente, ¿qué es lo que me permite ver esto? Bueno, son las fibras que se vuelven contráctiles y, bueno, justamente se acortan o alargan dependiendo del estímulo nervioso. Y bueno, el tejido nervioso normalmente tienen esta forma en estrella, ¿sí? Y ven que las células están distanciadas entre sí, bueno, justamente porque tiene bastante matriz extracelular. Tanto tejido conectivo como tejido nervioso tienen bastante, perdón, matriz extracelular, ¿sí? Y en cambio, el tejido muscular y el tejido epitelial no tiene tanta matriz extracelular. En tejido epitelial tengo la matriz extracelular normalmente restringida a lo que es la lámina basal, que es lo que ayuda a sostener en la base al tejido epitelial. Profe, y en el caso de la sangre, que si no me equivoco es un tejido conectivo, ¿en Sí, qué parte estaría la matriz? el plasma, O- Ok. porque también, bueno, hay mucho, por ejemplo, las plaquetas y todo eso pueden producir eh, ciertas sustancias, que es fibrinógeno, o ciertas sustancias que lo que hacen es que, por ejemplo, cuando vos te lastimás, ese tejido se vuelve sólido, ¿sí? O por ejemplo, no sé si vieron alguna vez que cuando cortás un pedazo de carne o no sé si alguno estuvo en contacto con animales en el campo. Bueno, cuando vos matás a un animal, ¿sí? La sangre se coagula. Bueno, justamente eso es debido a todo lo que se produce por las células del tejido y bueno, justamente pueden volverlo sólido después en otra instancia. Uno lo ve como más líquido y dice, bueno, esto parece agua, pero bueno, hay muchos componentes que lo vuelven un tejido, que no es solamente agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, si se llega a cortar, volvemos a conectarnos, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos como una descripción general para que les quede con respecto al tejido epitelial, ¿sí? Tenemos que tiene varias capas puede tener una o varias capas de célula, ¿sí? Con mínimo espacio entre ellas. ¿Por qué esto? Porque justamente si están recubriendo superficies, es importante que no entre cualquier cosa entre medio de ellas, ¿sí? Pueden formar glándulas, ¿sí? También, por ejemplo, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, es un derivado de células epiteliales que sirven para la protección, secreción y absorción, ¿sí? Por ejemplo, la epidermis es la parte superior de la piel, no toda la piel, ¿sí? Porque hay otras partes que justamente tenemos tejido conjuntivo, muscular por ejemplo, tenemos, antes del tejido muscular en sí mismo, tenemos como un tejido muscular que ayuda, por ejemplo, a la contracción de ciertas partes superficiales de la piel. Bueno, también esto que habíamos visto, que estaba en eh, todo lo que es el tubo digestivo, ¿sí? En la parte interna. Bien, acá tenemos el tejido conjuntivo o conectivo, son sinónimos. Bien, algo que justamente dice es que tiene mucha matriz, ¿sí? Se especializa en soporte, unión, transporte y protección, ¿sí? Y va a formar parte de tendones, ligamentos, cartílagos, huesos, sangre y grasa, ¿sí? Por ejemplo, en transporte, ¿sí? Tenemos a la sangre. En unión, por ejemplo, tenemos
a los ligamentos, tendones, cartílagos. En soporte, por ejemplo, los huesos. Bien. Bien, y después tenemos el tejido muscular, que no es que, por ejemplo, actúa por sí mismo, sino que tiene que tener un estímulo proveniente del sistema nervioso. ¿Puedo ser consciente o no de eso? ¿Sí? Por ejemplo, si bien yo no pienso en cuándo mover el estómago o los intestinos, ¿sí? Hay una parte interna de mi sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que le indica cuándo lo tiene que hacer debido a diferentes tipos de señales externas. Por ejemplo, la incorporación de alimento, de determinada hora en donde ya es un hábito, la incorporación de alimentos, ¿sí? Y después también tengo el corazón, que si bien tampoco controlo cuándo se contrae y cuándo no, sí también hay señales internas del sistema nervioso autónomo, que le indican cómo tiene que ser la contracción y a qué velocidad. Por ejemplo, si yo estoy sentada o acostado en mi casa, no va a ser la misma la velocidad de contracción que tengo que hacer que cuando estoy corriendo un micro, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a tener que también hay otro tipo de tejido muscular que va a recubrir los vasos de gran calibre. Por ejemplo, los músculos que recubren a las arterias, a las venas, ¿sí? Y justamente ayudan a la regulación de la presión sanguínea. Por ejemplo, si yo tengo que salir corriendo, voy a necesitar agrandar esos vasos para que justamente llegue más sangre a mis tejidos. Entonces, bueno, se agrandan los vasos sanguíneos para que eso se dé de una forma mucho más veloz. Y tenemos el músculo estriado, que sí soy consciente de cuándo moverlo. Por ejemplo, yo puedo pensar en cuándo mover mi brazo, mi pierna, ¿sí? Entonces, o mi cabeza, ¿sí? Ahí yo estoy ejerciendo un estímulo consciente de cuándo contraerse o no ese tipo de tejido. Bien, entonces estas células reaccionan a estímulos, ¿sí? Tienen como una forma más cilíndrica o aguzada, ¿sí? En forma de aguja, y pueden contraerse. Esa es la capacidad que tienen. Tienen muchas proteínas que pueden contraerse, o sea, se acortan y se alargan. Y después tenemos el tejido nervioso, que vamos a ver muchas conexiones entre las células y justamente se especializan en el estímulo nervioso, ¿sí? Se pueden excitar ante estímulos eléctricos o de cambios en la presencia de sodio y potasio. Justamente ayudan a la transcripción y la acumulación de información. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de los dos tipos de tejido epitelial, uno que es justamente el de recubrimiento y otro que produce sustancias de secreción, tanto un conducto, por ejemplo, las que produce las glándulas salivales, que justamente estas células producen la saliva y vuelcan su contenido a la boca. Y después tengo, por ejemplo, ciertas hormonas que son producidas, por ejemplo, por el páncreas endocrino, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte del páncreas que en vez de volcar su contenido a la luz del intestino, lo vuelca a la sangre y, por ejemplo, una de las hormonas es la insulina. Bien, normalmente el tejido epitelial recubre las superficies de los órganos y cavidades del cuerpo, forma glándulas, ¿sí? Bien, esto es lo que habíamos visto que justamente recubría la piel, el revestimiento de todo lo que es el tubo digestivo. Y bueno, acá tenemos diferentes tipos de capas de tejido epitelial. Puede tener una sola capa, puede tener muchas, puede ser que las células sean cúbicas, planas, cilíndricas
o piramidales, como en forma de triángulo. Bueno, esto es lo que decíamos, sirven para la protección, la absorción, excreción, filtración. Bien, y acá tenemos los tipos de tejido epitelial, ¿sí? Que es el simple que teníamos en tejido de recubrimiento de intestino, de capilares. Por ejemplo, acá tenemos uno estratificado, como en el que tenemos en la piel. Y acá tenemos un epitelio glandular, que es el que recubre lo que es tráquea, esófago, estómago. Vale, el estómago es un poquito más, tiene más estratos. Bien, acá tenemos como algunos ejemplos. No les vamos a tomar esto, pero para que los vean. Y acá tenemos los diferentes tipos. Bien, después tenemos el tejido conectivo, que como les decía, ¿sí? Justamente vamos a tener que puede derivarse en diferentes tipos, como cartilaginoso, adiposo, hueso, sangre, tejido conectivo de los tejidos que están por debajo de los tejidos. Las células secretan una matriz extracelular. Esta matriz se compone de fibras embebidas en un entorno líquido, sólido o en forma de gel. Lo que tenemos es que están bastante separadas entre sí. Y después, o sea, estos son los que, el tejido epitelial y el conectivo son los que vimos prácticamente en el módulo 4. El resto no se los tomamos con tanta precisión, ¿sí? Bien, y esto, que ahora se los voy a presentar y les voy a explicar algunas cosas, ahora cuando se está por cortar, así que cuando se corte, volvemos a ingresar. Esto es el trabajito que quiero que hagamos, que justamente es para practicar el tema de la escritura.